¿Alguna vez, en primavera, se ha quedado parado en medio de su huerto, con un montón de sobres de semillas en las manos y la mente completamente en blanco? ¿Dónde planto estos tomates? ¿Afectarán a los pepinos? ¿Y por qué esa parcela en concreto no produjo nada el año pasado? Si esto le suena conocido, no se preocupe, no es el único. El caos es el peor enemigo del jardinero. Pero hoy vamos a terminar con él. Les voy a compartir mi plan personal, una estrategia anual probada por años. No se trata de una simple lista de compras. Transformaremos su parcela en un mecanismo que funciona a la perfección, donde cada centímetro de tierra está optimizado para la cosecha. Verá cómo un esquema sencillo puede ahorrarle semanas de trabajo pesado y, de paso, duplicar la cantidad de vegetales. ¿Listo para ordenar su huerto de una vez por todas? Pues empecemos. ¿Por qué planificar de todas formas? Parece simple. Tiene tierra, tiene pala, solo excave y siembre. Pero un huerto es un organismo vivo y complejo. Mi abuelo siempre decía, mide 7 veces antes de plantar una sola. Cuando yo recién empezaba, ignoré esa regla. Sembraba guiado por la pura intuición. ¿El resultado? Tomates enfermos por la falta de sol, plagas devorando el repollo y patatas que no pasaban del tamaño de un guisante. Perdí tiempo, dinero y, sobre todo, los nervios. Planificar es entender los recursos de su terreno. Es saber dónde sale y se pone el sol, dónde se estanca el agua y qué tipo de suelo tiene. Sin esta base fundamental, ni siquiera los fertilizantes más caros o las semillas élite le darán un buen resultado. Hoy haremos un recorrido desde una simple hoja en blanco hasta un mapa detallado que será su guía para toda la temporada. Esta es la base. Sin ella, el éxito en la cosecha es solo una casualidad. El primer paso para cualquier planificación de jardín inteligente es crear un mapa solar. Las plantas se alimentan de luz y, sin ella, la fotosíntesis simplemente no funciona. Así que, coja un cuaderno o libreta y salga a su parcela en un día soleado. Necesita observar cómo se mueve la sombra. Observe el terreno por la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Dónde pega el sol todo el día? Esta es la zona ideal para tomates, pimientos, berenjenas y sandías. Estos cultivos requieren un mínimo de 6 a 8 horas de luz solar directa. ¿Y dónde aparece la sombra después del mediodía? Ahí prosperarán maravillosamente los pepinos, calabacines, calabazas y judías. ¿Qué pasa con las zonas donde hay poca luz solar directa, pero están bien iluminadas? Este es el sitio perfecto para las hortalizas de hoja verde, lechugas, acelgas y cebollas tiernas. No olvide tener en cuenta los árboles y las estructuras. Recuerde que en verano el sol está más alto y las sombras son más cortas que en primavera u otoño. Dibuje un plano de su parcela y clasifique las zonas: sol pleno, sombra parcial y sombra total o sombra profunda. Esto evitará que sus cultivos amantes de la luz se estiren buscando el sol o pasen hambre, y protegerá a sus plantas de sombra de sufrir quemaduras. El segundo pilar fundamental de una buena cosecha es la tierra. No basta con esperar que sea buena, tienes que saberlo con certeza. Haz una prueba sencilla. Toma un puñado de tierra húmeda e intenta enrollarla hasta formar una especie de cilindro. Si este se desmorona, tienes arena. En la arena, el agua y los fertilizantes no se retienen. Necesitarás incorporar mucha materia orgánica, turba o arcilla. Si el cilindro se enrolla y forma un anillo compacto sin agrietarse, eso es arcilla. La arcilla es rica en nutrientes, pero es pesada. Las raíces se asfixian y el agua se estanca. En este caso, debes añadir arena y serrín para mejorar la aireación y la textura. Y lo más importante es la acidez, o el pH. Compra unas sencillas tiras reactivas de pH en tu tienda de jardinería. La mayoría de las verduras prefieren un suelo neutro. Si la tira se pone roja, el suelo es ácido. Si es así, necesitarás aplicar cal dolomítica o ceniza durante el otoño o a principios de la primavera.
Sin esto, la coliflor enfermará de hernia de la col, y la remolacha no será dulce. Conocer tu tierra es la mitad del éxito asegurado. Ahora, hablemos de la disposición. ¿Cómo van a plantar? ¿Simplemente en hileras sobre el terreno recién arado? ¿O se decantarán por las camas de cultivo permanentes, los canteros fijos? Yo, personalmente, apuesto por las camas permanentes. ¿Por qué? Porque así evitan pisar la tierra justo donde las raíces están creciendo. La tierra se mantiene suelta, mullida y viva. El ancho óptimo para el cantero es de 60 a 90 centímetros. De esta manera pueden llegar fácilmente al centro desde cualquier lado sin tener que pisarlo. Los pasillos entre las camas de cultivo deben ser amplios, no menos de 40 o 50 centímetros. No escatimen en espacio. Piensen que tendrán que caminar por ahí con regaderas, cubetas, e incluso pasar con una carretilla. Si hacen senderos muy estrechos, a mitad del verano, cuando el follaje crezca y se expanda, simplemente no podrán atravesar esa jungla de plantas. Lo ideal es orientar las camas de cultivo de norte a sur. Así, las plantas en la misma hilera no se darán sombra las unas a las otras durante las horas de la mañana y la tarde. Dibujen el esquema de estas camas en su plano. Este es el esqueleto de su futuro huerto. Para cualquier principiante, la palabra que más asusta es rotación de cultivos. Pero en realidad, es algo muy sencillo. Imagínese que va a la cafetería y come solo arroz todos los días. Pronto se cansará, y a su cuerpo le faltarán vitaminas esenciales. Pues a las plantas les pasa igual. También necesitan una dieta variada. Algunas absorben nitrógeno de la tierra, otras, potasio. Si planta repollo en el mismo lugar durante 5 años seguidos, la tierra se agotará. Pero eso no es todo. En el suelo se acumulan plagas y enfermedades específicas de ese cultivo. ¿Sembró patatas detrás de patatas? Prepárese para el escarabajo de la patata y el tizón tardío, pero en dosis doble. La regla es simple. No vuelva a sembrar la misma especie en el mismo sitio antes de que pasen 3 o 4 años. Divida sus hortalizas en 4 grupos. Hortalizas de hoja, de fruto, de raíz y leguminosas. Y simplemente, muévalas en círculo cada año. Esta es la base para la salud de su huerto. Ahondemos en la rotación de cultivos. ¿Cuál es el orden ideal? Dejemos de lado las reglas antiguas y centrémonos en el enfoque científico, que es mucho más fiable. Iniciamos el ciclo con los cultivos más exigentes o glotones en cuanto a nutrientes: la col, las calabazas, los pepinos y los calabacines. Necesitan muchísimo nitrógeno y materia orgánica. Por eso, debemos aplicar estiércol o compost directamente antes de plantarlos. Al año siguiente, en esa misma parcela, plantamos cultivos de demanda media: tomates, pimientos, berenjenas o patatas. Ellos aprovecharán el resto de los nutrientes que quedan en el suelo. Para el tercer año, la tierra ya está algo agotada. Es el momento perfecto para los cultivos de raíz: zanahorias, remolachas o cebollas. No necesitan grandes cantidades de nitrógeno. De hecho, el exceso los estropea y los hace pudrirse. Y en el cuarto año, sembramos las leguminosas, guisantes, judías o habas. Ellas son las verdaderas protagonistas. No solo son poco exigentes, sino que, gracias a las bacterias en sus raíces, fijan el nitrógeno en la tierra. Restauran el suelo por completo para comenzar un nuevo ciclo. Anoten bien esta secuencia. Es un sistema que funciona de manera infalible. Ahora, hablemos de la magia de la huerta, la siembra asociada o los cultivos de compañía. Hay plantas que se llevan de maravilla y se ayudan mutuamente. El ejemplo clásico, el que conocen hasta nuestras abuelas, es la pareja cebolla y zanahoria. La mosca de la zanahoria detesta el olor de la cebolla, y a la mosca de la cebolla le pasa lo mismo con la zanahoria. Si las plantas en la misma hilera, alternando filas, te olvidarás de tener verduras agujereadas, y todo esto sin usar químicos. Otra alianza estupenda es la de la albahaca y los tomates.
La albahaca no solo mejora el sabor de los tomates, sino que también ahuyenta a ciertas plagas. Los pepinos estarán encantados de crecer cerca del maíz o los girasoles. Estos tallos altos los protegerán del viento y crearán una sombra que ayuda a conservar la humedad. Los tajetes o claveles de moro son, de hecho, los auténticos guardianes del huerto. Plántalos por todas partes. Sus raíces liberan sustancias que matan los nematodos en la tierra y el olor de sus flores repele al pulgón. Aprovecha estas sinergias naturales para crear un ecosistema saludable y autosuficiente en tu jardín. Pero no todo es paz, también hay rivalidades. Algunas plantas son verdaderas antagonistas. Si las pones cerca, puedes despedirte de la cosecha. El principal agresor es el hinojo. Este oprime a casi todos sus vecinos, así que asegúrate de darle un rincón apartado y solitario. Ojo, nunca siembres papas y tomates uno al lado del otro. Son familia y comparten las mismas plagas. Si el temido mildiu o el tizón tardío ataca la patata, en un par de días arrasará con tus tomateras. La cebolla y el ajo son pésimos compañeros para los guisantes y las judías. Su presencia frena el desarrollo de las leguminosas. A los pepinos no les gusta estar cerca de hierbas aromáticas como la salvia. Y un consejo más. Tampoco conviene plantar cerca calabazas, calabacines y melones, sobre todo si planeas recolectar tus propias semillas. Se polinizarán entre sí y el año que viene obtendrás un híbrido de lo más extraño. Consulta siempre las tablas de compatibilidad antes de dibujar tu plan de siembra. Esto te ahorrará muchos fracasos inexplicables. Vayamos a lo práctico. El grupo número 1 es el de las solanáceas. Hablamos de tomates, pimientos y berenjenas. Son plantas del sur, por lo que necesitan calor y mucho sol. En zonas templadas, lo ideal es cultivarlas siempre a partir de plántulas o semillas germinadas. Busquen para ellas el lugar más soleado del jardín y que esté bien protegido del viento frío. La tierra debe ser suelta, rica y nutritiva. Los tomates deben plantarse más profundamente, ya que así desarrollarán raíces adicionales. En cambio, cuidado, los pimientos y las berenjenas nunca deben enterrarse demasiado. Un punto crucial es el soporte. Prevean inmediatamente, justo al plantar, colocar estacas, tutores o una espaldera. Si las hojas tocan el suelo, es la vía directa para que aparezcan las enfermedades, y no olviden el deshoje o despunte de los tomates. Hay que eliminar los brotes laterales sobrantes para que la planta concentre su energía en los frutos y no en generar demasiada masa verde. Es fundamental aplicar mulching o acolchado con paja o pasto cortado bajo las solanáceas. Esto es obligatorio. Ayuda a retener la humedad y, sobre todo, las protege contra el mildiu o el tizón tardío. El grupo número 2 es el de las cucurbitáceas. Aquí están los pepinos, los calabacines, las calabazas y los patissons. Estas son plantas que beben muchísima agua y son grandes devoradoras de nutrientes. El mejor sitio para cultivar calabacines y calabazas es, sin duda, la pila de compost del año pasado. Adoran la materia orgánica semicompuesta. Si no tienes esa posibilidad, asegúrate de prepararles hoyos calientes. Simplemente, cava un hoyo, pon ortiga, césped y un poco de estiércol en el fondo. Cúbrelo con tierra y planta la semilla o la plántula. Así, las raíces tendrán calor y estarán bien alimentadas. Los pepinos son más caprichosos. Necesitan una alta humedad ambiental. Cuando hace calor, sus hojas se marchitan rápidamente. Riégalos siempre con agua tibia y hazlo solo en la base de la planta. Evita mojar las hojas a toda costa, ya que esto podría provocar la aparición de oidio o mildiu polvoriento. Y un último consejo importante: no permitas que los calabacines se hagan enormes. Los frutos jóvenes son mucho más sabrosos, y cuanto más a menudo los cosechas, más nuevos frutos producirá la planta. El grupo número 3 son los cultivos de raíz: zanahoria, remolacha, rábano y daikon.
Aquí la regla de oro es: prohibido usar abono orgánico fresco. Si añades estiércol a la tierra directamente, crecerán torcidas, se bifurcarán y tendrán un sabor horrible. Debes plantarlas en el bancal donde aplicaste los fertilizantes el año pasado, aprovechando los nutrientes residuales. El suelo debe ser extremadamente suelto, sin terrones ni piedras. Si el tubérculo se topa con un obstáculo, la raíz se doblará o se deformará. La zanahoria y la remolacha son grandes consumidoras de potasio, así que la ceniza de madera es el fertilizante ideal para ellas. Siembra las zanahorias ralas, dejando buen espacio entre ellas, para que no tengas que sufrir con el aclareo posterior. Un truco muy útil: mezcla las semillas con arena fina o con pozos de café usado. Esto asegura una distribución mucho más uniforme. El rábano es un cultivo de día corto. Se siembra muy pronto, en abril, y luego se retoma la siembra a finales del verano. Cuando llega el calor intenso de junio, el rábano se espiga rápidamente y se pone leñoso. El grupo número 4. Las coles o crucíferas, el repollo, la coliflor, el brócoli y el colinabo. La col es una verdadera reina. Le encanta comer y beber. Necesita un suelo muy fértil, pesado, y que retenga muy bien la humedad. En suelo arenoso, la col simplemente no prosperará. El principal dolor de cabeza son las plagas. El escarabajo pulga de las crucíferas puede liquidar tus plántulas en un solo día. A las babosas y caracoles les fascinan sus hojas jugosas, y las mariposas de la col, las blanquitas, vendrán a poner sus huevos. Mi consejo: justo después de trasplantar las plántulas, cubre el bancal con una malla anti-insectos fina o tela no tejida, sostenida por arcos. Esto permite el paso de la luz y el agua, pero mantiene a raya a los bichos. Es el método de protección más ecológico que existe. Y por último, no olvides el riego. La col bebe muchísima agua, especialmente cuando está formando el cogollo. Si le falta humedad, las cabezas se agrietarán al primer aguacero. Pasamos al grupo número 5. Las cebollas y el ajo. Parecen cultivos sencillos, ¿verdad? Pues tienen sus secretos. La cebolla, cuando buscamos que forme un buen bulbo, no tolera el exceso de riego al final de la temporada, ya que eso afectará negativamente su conservación. Por eso, recomendamos plantarla en bancales elevados o en zonas donde el drenaje esté garantizado y el agua no se estanque. El ajo, por lo general, lo sembramos en otoño para tener una cosecha de invierno. Los dientes deben plantarse a una profundidad equivalente a 3 veces su tamaño. Si siembras muy superficial, pueden congelarse y morir. Si siembras demasiado profundo, tardarán mucho en brotar. Tanto la cebolla como el ajo responden muy bien al escarificado o a airear la tierra. Las raíces necesitan respirar. Si el tallo o las hojas empiezan a amarillar antes de tiempo, es posible que tengamos un ataque de la mosca de la cebolla. En ese caso, puedes aplicar una solución de sal o amoníaco. Pero ten muchísimo cuidado con la concentración. Y por último, recuerden el secado. Tras la cosecha, las cebollas deben curarse al sol y al viento durante un par de semanas, hasta que el cuello del bulbo esté completamente seco. El grupo número 6. Las hojas y hierbas aromáticas. Aquí incluimos el eneldo, perejil, lechugas, espinacas, rúcula y cilantro. Son nuestra fuente constante de vitaminas. Un error común es sembrar todo el bancal de lechuga a la vez. No podrás consumirla, se espigará, se pasará y se volverá amarga. Siembra poco a poco, cada 2 semanas. Cuando termines una hilera, siembra otra nueva. De esta forma siempre tendrás hojas frescas y tiernas. La lechuga y la espinaca son resistentes al frío, por lo que suelen ser las primeras en sembrarse. Con el calor, muchas lechugas comienzan a amargarse. Por eso, durante el verano, búscale un lugar con semisombra o elige variedades resistentes al espigado. El perejil tarda mucho en germinar,
a veces hasta 3 semanas. Que esto no te asuste. Para acelerar el proceso, lava las semillas con agua caliente para eliminar los aceites esenciales que inhiben la germinación. Y no olvides reservar un espacio para las hierbas perennes: la menta, el toronjil o melisa, el estragón y el ruibarbo. Las siembras una sola vez y las disfrutas durante muchos años. Pasamos al grupo número 7. Las leguminosas: guisantes, judías y habas. Ya mencioné que son excelentes para regenerar la tierra, pero es que, además, están deliciosas. A los niños les encantan los guisantes. Pueden plantarlos bordeando una cerca o una malla de alambre. Ellos solitos se enganchan con sus zarcillos y trepan, ahorrando muchísimo espacio. Las judías verdes, o vainas, pueden ser de mata baja, arbustivas, o de enrame, trepadoras. La de mata baja es más rápida en dar cosecha. En cambio, la de enrame es mucho más abundante y productiva durante más tiempo. Las habas son un excelente cultivo cortavientos. Si las siembran en el perímetro de su campo de patatas, no solo protegen del viento, sino que además ayudan a ahuyentar a los topos. Las leguminosas no necesitan grandes aportes de abono, ya que ellas mismas se encargan de obtener el nitrógeno. Lo esencial es no olvidarse de regar durante la floración. Así se asegurarán de que las vainas salgan jugosas. Y por favor, recojan la cosecha a tiempo. Si dejan los guisantes madurar demasiado en la mata, la planta creerá que su ciclo ha terminado y dejará de producir flores. No olvidemos la jardinería vertical. Si tienes poco espacio, la solución es crecer hacia arriba. Los pepinos en espaldera, por ejemplo, ocupan 3 veces menos espacio que si estuvieran sembrados a ras de suelo. Lo mismo ocurre con las judías trepadoras, e incluso con calabazas y melones de fruto pequeño. Eso sí, las calabazas requieren un soporte muy resistente. Además, es muy recomendable colocar los frutos en mallas y atarlos bien, para evitar que se desprendan de la planta por su propio peso. Los huertos verticales se pueden construir usando tubos, palés o bolsillos especiales fijados a la pared. Allí crecen perfectamente las fresas, las hortalizas de hoja y las flores. Esto no solo optimiza el espacio disponible, sino que también embellece la parcela y ayuda a zonificar el área. Además, el mantenimiento es mucho más cómodo, ya que no tienes que estar agachándote constantemente para atender cada cultivo. Hablemos del riego. Al planificar tu huerto, la disponibilidad de agua debe ser tu principal prioridad. Los pepinos y el repollo, por ejemplo, requieren riego constante, así que plántalos cerca de tu barril de agua o del grifo principal. En cambio, los tomates y los cultivos de raíz pueden regarse con mucha menos frecuencia. Si solo puedes visitar el huerto los fines de semana, el acolchado, o mulch, es obligatorio. Una capa de paja, hierba cortada o corteza de 5 a 10 centímetros de grosor hace auténticas maravillas. Evita que la humedad se evapore, mantiene la tierra suelta y controla el crecimiento de las malas hierbas. Además, bajo el acolchado se instalan las lombrices, que airean la tierra por ti, sin que tengas que esforzarte. El riego por goteo es, simplemente, la excelencia. Instala las cintas una sola vez en primavera y ahorrarás muchísimo tiempo y agua durante todo el verano. El agua llegará directamente a las raíces de las plantas, y los pasillos se mantendrán secos. Los abonos verdes son sus mejores aliados. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejen la tierra desnuda. ¿Acaban de recoger los rábanos tempranos? Siembren mostaza. ¿Cosecharon el ajo en julio? Es hora de plantar facelia o avena. Si dejamos el suelo desnudo, se degrada, se erosiona y enseguida se llena de malas hierbas. Los abonos verdes crecen rápido, cubren la superficie del suelo y sus raíces airean y mejoran la estructura. En otoño o primavera, simplemente los cortarán y dejarán que se descompongan directamente en el bancal. Es el mejor fertilizante orgánico y apenas les costará dinero. La mostaza, por ejemplo,
Ayuda a combatir la fitóftora y el gusano de alambre. La facelia neutraliza la acidez del suelo. Y los abonos verdes leguminosos, como la besa o el altramuz, aportan nitrógeno esencial. Incluyan la siembra de abonos verdes en su planificación, como un paso obligatorio después de la cosecha de cada cultivo principal. Tu calendario de trabajo es tu mejor gestor del tiempo. El plan no solo debe indicar dónde, sino también cuándo. Divide la temporada por fases. Marzo. Siembra de pimientos y tomates para semilleros. Abril. Siembra en invernadero de rábanos, lechugas y col para trasplante. Mayo. Plantación directa de zanahorias, cebollas y patatas en el suelo. Junio. Trasplante de las plantas más delicadas al exterior, una vez pasado el riesgo de heladas. Julio. Segundas siembras de hortalizas de hoja, rábano daikon y rábano común. Agosto. Cosecha de cebollas y ajos, y siembra de abonos verdes. Septiembre. Recolección de tubérculos y patatas. Octubre. Plantación de ajo de invierno y preparación de los bancales para el invierno. Cuando tienes este cronograma, no te entra el pánico de haber olvidado algo. Simplemente consultas el plan y te pones manos a la obra. Hay otro consejo crucial. Empiecen a llevar un diario de huerto. La memoria es frágil. Olvidarán qué variedad de tomates estaba deliciosa y cuál se rajó. No recordarán dónde exacto plantaron la col hace 2 años. Tomen un cuaderno físico o usen las notas de su teléfono. Anoten qué, dónde y cuándo plantaron. Hagan esquemas o dibujos. Registren la meteorología. Documenten qué plagas atacaron y con qué las trataron. Y por supuesto, apunten el rendimiento de la cosecha. Este archivo es oro puro. Cuando llegue el invierno y se sienten a planificar la próxima temporada, estas anotaciones les permitirán corregir errores y, lo más importante, no volver a tropezar con la misma piedra. Esto es, sin duda, una mentalidad profesional. Y por último, hablemos de la estética. El huerto no tiene por qué ser un campo de batalla sombrío, donde solo luchemos por la cosecha. Al contrario, puede ser precioso. Pensemos en el huerto francés, donde los parterres tienen formas elegantes, están bien delimitados, y las verduras se alternan con flores. Plantemos caléndula y capuchina entre la col. Es una combinación tan estética como beneficiosa. Cree arcos para las judías sobre los senderos. Aproveche la acelga con sus pencas de colores. Un huerto bien cuidado y hermoso motiva. Le apetecerá ir no por obligación o como si fuera una tortura, sino como si fuese un refugio o un lugar de relax. Incluya elementos de diseño en su planificación. Ponga un banco donde pueda simplemente sentarse a admirar los frutos de su esfuerzo. Muy bien. Ahora tienen a su disposición todo el arsenal de conocimientos necesario para crear el plan perfecto. Hemos recorrido el camino desde el análisis solar hasta la elección de los mejores compañeros de bancal. Recuerden que este plan no es un dogma rígido, sino un esquema vivo que pueden y deben adaptar a sus necesidades. El verdadero secreto del éxito no está en seguir las reglas ciegamente, sino en observar a sus plantas y entender su lenguaje. No tengan miedo de experimentar. La horticultura es creatividad en alianza con la naturaleza. Este año, intenten aplicar al menos una parte de estos consejos. Dibujen el esquema, respeten la rotación de cultivos y asocien la zanahoria con la cebolla. Les garantizo que verán la diferencia. La cosecha será mayor y el cansancio mucho menor. Gracias por haber visto el video hasta el final. Si este contenido les ha sido útil, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Ahora, díganme en los comentarios, ¿cuál es el cultivo que más dolores de cabeza les da? ¿Con qué tienen más problemas? Conversemos y busquemos la solución juntos. Les deseo una cosecha abundante y nos vemos en un próximo video.